y quiero dar la bienvenida de nuevo a Nidia Egremí. Ella es especialista internacional, colaboradora de la revista Buzos. Ya tuvimos el gusto de platicar con ella. Nidia, pues no por nada tienes tantos reconocimientos. Lo que dijiste tú unas horas después con nosotros de lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza, todo está ocurriendo tal como lo describiste y lo dijiste unos días después. Ahora estamos con 29,000 muertos, 7,000 desaparecidos, y en esto que no es una guerra, porque yo he dicho aquí en este espacio informativo que pues ¿dónde están los soldados? ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están los aviones? ¿Dónde están las bombas de los misiles de Palestina? No tiene nada, ni idea. Exactamente, es la definición clara y rampante de una guerra asimétrica, donde solo hay un ejército de un lado, con una estrategia de conquista colonial, pero además con su misión clave de exterminar al que considera su adversario, que paradójicamente pues es el dueño de la tierra, ¿no? A través de esta estrategia de genocidio que se vale de la limpieza étnica, que es lo que hemos estado viendo desde hace ya casi 8 meses, y toda clase de castigos colectivos sobre una población civil inerme, hambreada durante más de 15 años, y es la expresión clara del necropoder, lo que los grandes especialistas están llamando ya necropoder del régimen israelí. Nidia, quisiera empezar con este doble discurso de Netanyahu, porque resulta que el antisemitismo es solo si es contra Israel, pero este genocidio que están cometiendo, yo me suscribí a una cuenta de Twitter, ahora ex, Palestina Hoy, y es desgarrador. Yo veo cada post y me parte el corazón ver a los niños cómo están siendo masacrados, qué culpa tienen. Y esto es como matar moscas con un cañón, ¿no? Pues estaban ahí, esos ni modo, ¿no? Pero ya estamos consiguiendo acabar con Hamas, que es el pretexto. Pero en este tema del antisemitismo y las expresiones en las universidades a nivel mundial, ¿cómo ves tú esta declaración de hace un par de días de Netanyahu de que pues va a seguir la guerra 6 meses? Bueno, el genocidio no es guerra, perdón, los medios le ponen así incorrectamente, que 6 meses más matando gente, no se va a salir de Rafah. ¿Qué pasa con el mundo que no hace nada? Mira, empiezo por lo que comentábamos de la propaganda que han hecho, muy eficaz, tenemos que reconocer, de que cualquier crítica a este genocidio cae en la clasificación de antisemitismo. O sea, tú no me quieres porque tú eres racista y todo lo que yo haga va a ser mal visto. O sea, es la estrategia de que el mejor ataque es la defensa, ¿no? Tú te defiendes de los demás mientras estás masacrando al inocente, al indefenso. ¿Qué hace la comunidad internacional? Lo mismo que ha hecho desde hace 75 años, es decir, es un doble discurso de hablar del derecho tanto de Palestina como de Israel a tener su Estado. Pero han callado durante 75 años, en 1948, cuando la resolución 1885 dice que ambas comunidades tienen derecho a un Estado libre, independiente y soberano, pero paradójicamente nada más se creó el Estado de Israel, bien financiado, bien respaldado bélicamente por ese occidente que ha callado y que sobre todo su silencio ha sido vergonzoso a partir del 7 de octubre, cuando no solo Hamas, sino varios grupos de la resistencia palestina, cansados de esta guerra de desgaste, de aniquilación, pues deciden emprender la operación que se ha llamado Diluvio al-Aqsa, en honor a la mezquita musulmana de Jerusalén. ¿Qué han hecho? Pues voltearon la cara. Hay que recordar que tanto Estados Unidos como la Unión Europea
retiraron el financiamiento muy precario que le daban a la Agencia de Naciones Unidas para Atención a los Refugiados, porque millones de palestinos están refugiados en Líbano, Irak, Jordania e incluso Siria, ¿no? Entonces, esa fue la reacción del Occidente democrático, ¿no? Y ahora que ven que ya moralmente es imposible seguir respaldando al menos tan abiertamente al sionismo israelí, entonces hacen otra vez ese uso del doble discurso y dicen, bueno, vamos a permitir el reconocimiento a un Estado palestino por parte de quienes. Lo hemos visto a partir del 28 de este mes, vimos que España, Irlanda, incluso hace unas horas Eslovenia y Noruega dicen, bueno, sí, vamos a reconocer. Y por ahí tibiamente en un segundo plano aparece, después de muchos años, la posición de México en ese asunto. Pero eso no es más que un discurso. En los hechos, en esta guerra híbrida, asimétrica, de aniquilamiento del enemigo que ha desplazado a millones, que ya los estados árabes colindantes tienen una presión demográfica muy grande y en los campos de refugiados es insostenible ya la vida. Sí. No ha habido una acción efectiva ni de la Corte Penal Internacional, que se activó gracias a la denuncia de Sudáfrica. Tenemos que reconocerlo. Fue el sur global el que reaccionó, no fue el occidente, repito, que se dice democrático, ¿no? La Corte Penal Internacional lo único que hace al final es insta a solicitar órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, que fue quien dijo que los palestinos son animales humanos y que por eso está justificado para aniquilar. Sí. Los señores en Tel Aviv se están carcajeando de ese fallo, de esa solicitud. De la Corte, sí. Exactamente. ¿Qué ha hecho la Casa Blanca? Me refiero a Casa Blanca como el eje de esa cúpula de poder del hegemón, ¿no? Occidental. ¿Y qué hace? Bueno, pues inmersa en su campaña por la reelección, el huésped de la Casa Blanca, Joseph Biden, lo único que hace es voltear la cara, ¿no? O esconderla como la avestruz en el agujero, y sosteniendo a Netanyahu, manda a su secretario de Estado a que trate de atemperar la situación con los estados árabes. Pero no hay una solución, le sigue financiando en armas y todo. ¿Qué vamos a ver? Tú decías, ¿qué vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver en un futuro relativamente corto es que seguirán entrando los tanques israelíes a Rafah, hasta a donde tiene arrinconado a lo que quedó de la población gazatí, y empujarlos a Egipto, que es la única salida. Híjole, ¿no? Y Egipto tiene cerrada su frontera. Egipto la ha cerrado desde que ganó las elecciones Hamas hace más de 15 años y por donde en algunos túneles se filtraba algo de ayuda. Estamos viendo algo que durante muchos años, décadas, persistió, la violación al derecho internacional, pero también estamos viendo la emergencia de nuevos actores, de nuevas iniciativas, repito, desde el sur global. Esta manifestación ya abierta por el reconocimiento del Estado palestino va a ser interesante ver cómo la manejan. Y finalmente, ¿qué es lo que se ha logrado? Pues se han tirado los mitos de que Israel tenía el derecho moral de existir, socavando a los palestinos. Que el Mossad y el Bin Said eran los mejores servicios de inteligencia, no es verdad. La operación Al-Aqsa les estalló en la cara. Y por otro lado, lo que habíamos dicho, de que tenía derecho a cerrarle la ayuda a Gaza, simplemente de comida y alimentos.
pero por otro lado recordemos que hay una emergencia de un nuevo orden multipolar, donde viene el invierno, los precios del petróleo van a estar subiendo, va a haber mucha presión. Israel está explotando el petróleo de Gaza, que tiene esa vertiente. Los hutíes no han sido derrotados, tienen todavía control sobre el Mar Rojo, que han impedido que la ayuda que llega también a Israel, que importa mucha, no le llegue. Es una verdadera ofensiva multidimensional. Es muy interesante lo que viene en términos geopolíticos. Sudáfrica sigue apoyando con varios otros países socios y finalmente pues lo que vamos a ver es el fin de esa creencia que Naciones Unidas puede seguir operando sin garras y sin dientes, a base de puras resoluciones. Sí. No, esto es muy interesante. 143 países de 193 aprueban que reconozcamos como planeta a Palestina, y los siete del G7 son los que no. Y además llama mucho la atención, perdón por lo que voy a decir, y ofrezco una disculpa por no ser políticamente correcto. Tú sí lo eres, Nidia, pero yo no. Alemania, Italia y Japón, los fascistas nazistas de la Segunda Guerra Mundial, son parte del G7 y no quieren reconocer a Palestina. Y bueno, no se diga Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Francia, ¿no? Pero están ahí los tres nazis, Nidia, en la ONU, y no quieren reconocer. Ay, es que sí, les queda coraje. Tocados que se traducen, y lo estamos viendo en ese avance tremendo, imparable de la extrema derecha global. Sí, platicamos con Martín de la insensibilidad de Milei. Dice que el Estado no debe hacer nada ante la muerte por hambre. Alguien lo va a resolver. ¿Cómo puede alguien decir eso? Es inhumano, Nidia, y además, si lo dice uno de ultraderecha, pues peor tantito, ¿no? Rásquense con sus uñas, prácticamente es el mensaje de Javier Milei, y lo platicábamos con Martín de esta crisis que están viviendo en Argentina con este gobierno. Claro, además, uno de los lemas de campaña de Milei es de que la gente pobre, pues que venda sus órganos. O sea, te conviertes en mercancía porque el estado de bienestar no debe de existir. Sí. Entonces, esa concepción del planeta, trasládala a un estado sionista que ha destruido los olivos, las casas, a las mujeres para que no reproduzcan la resistencia en el caso de Palestina. A los niños. Ha sido terrible. ¿Y qué opinas de, finalmente, para cerrar el caso de Palestina? Pues bueno, la Corte Internacional ya, digamos, por fin criminaliza a Netanyahu, y como dices, ni cosquillas le hizo, y sin embargo, cuando se criminalizó también con este mismo organismo a Vladimir Putin, pues ahí sí todo mundo levantó la mano, la prensa corporativa, maldito criminal, y de Netanyahu nada más ahí veladamente. Ya se habla de genocidio en varios medios. Estuve revisando estos últimos días, ya hablan de genocidio, pero pues eso de qué sirve si ya anunció Israel que va a seguir atacando. Vienen elecciones en Estados Unidos, como bien mencionabas, y pues como tenemos un criminal de guerra, probablemente un criminal presidente de los Estados Unidos. ¿Qué panorama se acerca, Nidia? Fíjate que hoy, precisamente por la mañana, yo decía, pobres estadounidenses. En el fondo, tienen un margen muy estrecho para elegir al próximo huésped de la Casa Blanca. Tienen a un presidente del Partido Demócrata absolutamente fuera de sí, no entiende lo que está pasando, ha confundido Ucrania con Irak, no ha logrado del todo satisfacer, darle el impulso económico que tenía esa economía francamente en recesión, nunca se repuso después de la pandemia, tiene vicios internos muy fuertes, y lo ha revelado pues los campamentos en las universidades. Esto es algo muy interesante que vamos a ver, cómo ha revivido, se ha reeditado esta histórica resistencia antihegemónica, antisistema de la juventud estadounidense, porque no estamos hablando de
no solo sindicalistas, por ejemplo, trabajadores que protestaban por el traslado de sus empresas a la mano de obra barata de China. Estamos hablando, que es lo que apoyó a Trump finalmente, sino que estamos hablando de la inteligencia estadounidense que se revela contra el estado de las cosas en su propio país, cansados de esa persecución, cansados de guerras. Estados Unidos lleva más de un siglo sacrificando a sus jóvenes en guerras por recursos, guerras por ambición. Y ellos ya no quieren que sus hijos mueran o ir a morir por el gran capital corporativo. Eso es lo que está en juego. No les interesa a Israel. Claro, están en una zona geográfica estratégica, lo que mencionaba antes, el petróleo, pero también la conexión con las rutas globales. Se juegan ahora esas rutas, esos mercados también. Pero a los jóvenes estadounidenses, como a los jóvenes mexicanos, como a los jóvenes del sur global, ya están cansados de ver esa historia repetida, en la que ellos son el ejército de reserva que va a dar su sangre para el capital corporativo, y por otro lado, bueno, pues están viendo un Estado absolutamente cooptado, en el caso de los Estados Unidos, por el complejo industrial militar. Y lo estamos viendo en el caso de Ucrania, ¿no? Ahora con armas estadounidenses se está atacando el corazón de las ciudades rusas, lo que va contra todos los acuerdos internacionales. Y me preocupa mucho que se están sumando otros países de la OTAN en esta ofensiva. Ya contestó el presidente ruso, dice, bueno, pues se están metiendo, y esto lo están haciendo, no es un error, Nidia, que es lo peor, o sea, lo están haciendo a propósito, y Estados Unidos sigue siendo un país cobarde que manda a sus jóvenes, como bien lo dices, a morirse. En las dos guerras mundiales entró al final. Es como, imagínese usted una pelea en Las Vegas, en donde pues el peleador lo da todo, se recibe una golpiza, y en el 12º asalto entra un boxeador nuevo, fresquecito, y con más posibilidades de golpear y de ganar, ¿no? Tienes toda la razón, Ray. El 9 de mayo se conmemora en Rusia el gran día de la victoria, porque fueron precisamente el Ejército Rojo y los más de 30 millones de rusos los que lograron ganarle al nazismo-fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Y ya por allá escondidos en la Francia y haciendo toda una serie de shows en Normandía, estaban los aliados occidentales. Entonces esa transformación, esa deformación de la historia es la que ha plagado a través de los medios corporativos, y que hoy subsiste esa tendencia. Nos hablan de antisemitas cuando estamos viendo el genocidio. Tú has mencionado ahora en esta charla varias veces el infanticidio deliberado que se está llevando. ¿Por qué es deliberado? Sí. No quieren a esa generación de nuevos hombres, nuevas mujeres que resistan a la ocupación. Es esa guerra proxy, que ahora que se denomina también así, donde pones a pelear a otros en tu nombre y en defensa de tus intereses. Es lo que ha pasado en Ucrania desde 2014, no fue solo el pasado, es de 2014, y que lo hizo a lo largo de toda su historia. Lo vimos en Irak, tremendamente a partir ya de 2001, 2003, y lo estamos viendo en Israel, repito, desde 1948. Entonces esto no es nuevo, se silenció, lo silenciaron deliberadamente los medios corporativos, ahora ya no se puede ocultar, pero no les quita el sueño ni a Benjamin Netanyahu, ni a Joseph Biden, ni a nadie del Partido Republicano, sino que si tú ves las ganancias que han obtenido grandes corporaciones y también los grandes contratistas bélicos, con todas las mal llamadas guerras, porque siempre hay un ejército muchísimo más fuerte, más poderoso, más bien armado que las milicias, que las guerrillas, que los grupos de resistencia de liberación nacional, que ha sido la tendencia. Es el necropoder al margen del derecho internacional. Sí, y para cerrar, Nidia, yo quiero recomendarle a todo nuestro público que vea un documental
de Netflix que se titula en inglés The Grey Hack, que habla de cómo Cambridge Analytica, una empresa que ya no existe y que pues no hay mucha gente en la cárcel por este delito, en el que manipulando las bases de datos de Facebook, le mandaron propaganda sucia a los votantes de Estados Unidos y a los votantes de Ucrania para que se asustaran y votaran en contra de Rusia, y en esa elección queda Zelensky. No lo digo yo, lo dice Netflix. Para que luego, ciertamente, qué bueno que lo recuerdas, Rey. Esto lo denunció hace muchísimo tiempo The New Yorker, que cómo era posible que un cómico llegase sin ninguna preparación política, llegase a dirigir, que iba a ser un peligro. Bueno, está confirmado lo que sucedió, pero Zelensky se va, ¿quién llega? Porque la estrategia de claro. Estados Unidos seguirá siendo la misma. Sí, por supuesto, Nidia. Yo quiero recomendarles, Irán muestra su fortaleza al exterior y cohesión interna, el nuevo artículo de Nidia Gremi aquí en la revista Buzos de la Noticia, que pueden encontrar en buzos.com.mx. Nidia, te seguimos y pues bueno, si nos permite, seguiremos charlando del apasionante mundo donde vivimos y con una visión social, porque es que uno se encuentra cada nota pues manejada por los medios que no nos permite ver la realidad, y la verdad, a pesar de los algoritmos, tenemos la oportunidad de ver todavía lo que pasa. Ojalá que esto dure mucho tiempo, porque sería muy triste que nos sigan aislando, que es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Nada más te pone a ver lo que a ti te gusta y entonces te pierdes otras cosas, pero nosotros seguiremos atentos, levantando la mano, alzando la voz. Nidia, muchas gracias, excelente fin de semana y que te recuperes muy pronto del tema del clima. Es que este clima está de locos. Gracias, Rey, y pues excelente programa, y sigue por favor con esto, porque son las voces y las imágenes y los conceptos que se necesitan escuchar y ver. Muchas gracias, Nidia. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Oriente Capital, pasan 26 minutos después de las 9.